Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al PMC de hoy. Quien les habla, John Rodríguez Toro, formador del área de redes externas y ingeniería de conectar. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo sangrar la fibra óptica, ya sea ADSS o armada. Vamos a estar viendo la herramienta que vamos a utilizar, en la forma de preparar la fibra o retirar la chaqueta, el acondicionamiento que vamos a hacer en un empalme. Estas son las herramientas que vamos a utilizar: el pelador de chaqueta, el sangrador y el quita hilos. Ya vamos a ir explicando cada uno de ellos a medida que vayamos avanzando en el proceso. El sangrador de chaqueta es una herramienta sangradora cortadora de chaqueta de fibra óptica de alta precisión para instalaciones en campo en infraestructura FTTH y GPON, con un rango de calibre de fibra óptica de 4 a 12 milímetros. Como ya lo vimos en el PMC anterior, los voy a mencionar rápidamente. Tiene una polea, un tornillo de sujeción de la polea, tiene la cuchilla, el posicionamiento de la cuchilla, el tornillo para asegurar la cuchilla y el tornillo para graduar la altura de la cuchilla. Tener en cuenta que el sangrador de chaqueta hace corte longitudinal, que es a lo largo de la fibra, corte en anillo o transversal. El concepto del sangrador es una herramienta eficiente e indispensable para la preparación de la fibra óptica. Corta fácilmente la cubierta del buffer en dos mitades. Se ahorra tiempo y se consigue consistencia en esta herramienta precisa. También tenemos que tener en cuenta sus dimensiones. Este tipo de sangrador, porque hay varios, tiene unas dimensiones de 5 centímetros por 4 centímetros por 2.1 centímetros. Viene para 4 calibres, de 3 a 3.3 milímetros, de 1 a 1.9 milímetros, de 2 a 2.4 milímetros, de 2.5 a 2.9 milímetros. Eso va a depender del tipo de buffer que vayamos a ensamblar. Ahora, el quita hilos es para retirar los hilos que envuelven los buffers. Son unos hilos blancos. Como ustedes ya saben, no podemos utilizar el bisturí, entonces vamos a utilizar el quita hilos o el abreojales, también se le conoce, para poder limpiar la fibra de los excedentes que no necesitamos. También vamos a tener en cuenta los tipos de fibra: armada, ADSS. Cada tipo de fibra pues tiene una forma diferente de preparar. Sobre todo la armada es un poco más complicada su preparación. La ASS es un poco más suave o más fácil de preparar. La idea de una sangría es tomar un tramo de cable y poder preparar la fibra sin necesidad de cortar los hilos. Porque si tenemos una red activa y tenemos clientes sobre cada hilo, no podemos afectarlos. Esto generaría un mantenimiento. Entonces tomamos un tramo de fibra, lo que hacemos es prepararla, hacemos un corte, desnudamos la fibra y vamos a sacar única y exclusivamente el hilo que vamos a necesitar para darle continuidad hacia donde nosotros necesitamos. Como vemos en pantalla, se puede ir hacia un splitter o hacia otro cable. Debemos tener en cuenta que a la hora de preparar la fibra tiene una serie de vueltas, pero esta cada metro o cada metro 20 está cambiando el giro. Como podemos ver en la parte de arriba, la fibra tiene unas vueltas y ya llegando a la mitad va cambiando el giro. O sea que en el siguiente pedazo ya está girando en el sentido contrario como venía. Lo mismo lo vemos en la parte de abajo. Vemos cómo tiene un sentido y después cambia el sentido de los giros. La idea de estos cambios de giro es lo que necesitamos nosotros ubicar como primera medida para poder hacer el resto de la sangría. Entonces es necesario preparar un pedazo de fibra para identificar dónde hallamos el cambio de giro. Vamos a realizar también una preparación de una fibra para que ustedes vean cómo es. Bien, para el PMC de hoy, entonces vamos a ver cómo sangramos una fibra. Es importante que la fibra, a la hora de sangrarla, tengamos dos personas adicionales que nos puedan ayudar a sangrar la fibra, ya que es necesario tener estirada la fibra. En el caso donde no, vamos a explicar cómo lo hacemos con un herraje de retención o helicoidal como el que tengo acá. Enrollamos el herraje helicoidal sobre la fibra. ¿Para qué? Para el momento de estirar la fibra nos pueda ayudar a sostenerla y no se nos doble. Ahora vamos a calcular más o menos dónde vamos a iniciar la búsqueda de... Recuerden que el cambio de giro es el que nos va a ayudar a desenrollar los buffers y con eso poder sangrar mejor la fibra. Ahora vamos a marcar más o menos el punto donde vamos a buscar el cambio de giro y vamos a preparar la chaqueta para mirar los buffers si están ahí el cambio de giro o toca preparar un pedazo más largo para poder hacer el pelado de la chaqueta o el sangrado de la chaqueta. Ajustamos nuestra herramienta, ajustamos la tuerca de seguridad de la polea y vamos a hacer un corte longitudinal, es decir que la posición va a ser acá. Entonces vamos a hacer 4 cortes, ya hicimos 2 cortes así de forma transversal, uno acá y otro acá. Ahora vamos a retirar la chaqueta. Esta fibra es armada, entonces tiene que cortarse la chaqueta en 4 partes para poder retirarlo y después retirar la parte metálica, o si no nos va a costar más trabajo hacerlo. Entonces donde hicimos el corte, vamos a comenzar a hacer el corte, el primer corte por un lado.
Introducimos la cuchilla más o menos en donde no nos vaya a afectar los buffers. Y recuerden que como pusimos un helicoidal allá, podemos hacerle mejor la fuerza. Entonces vamos a coger con las dos manos y vamos a estirar hasta donde hicimos el otro corte. Lo voy a pasar otra vez porque no introducí mucho la cuchilla, entonces no hizo tanto corte. Y así sucesivamente vamos a hacer 4 cortes. Ya le hicimos los 4 cortes, ¿sí? Ahora necesitamos retirar cada parte o cada entre 2 cortes de la chaqueta para ir a buscar los hilos de rasgado y el cambio de giro. Recuerden que si encontramos el cambio de giro acá, ya solamente sería preparar el resto de la fibra. Entonces ahora vamos a terminar de cortar esta parte o de partir esta parte. Ya le hicimos un corte que fue transversal, entonces vamos a masajearlo un poco como lo vimos en el anterior PMC. Ahí ya logramos ver las aramías, entonces ahora vamos a hacer lo mismo con la otra parte. Listo. Acá la cuchilla logró cortar un poco el metal, entonces ya podemos acceder aquí a los buffers. En este punto tendremos que seguir retirando el resto de la chaqueta por partes, porque si lo hacemos así, retiramos la chaqueta total así, corremos el riesgo de maltratar un buffer o de romper unos hilos. Bueno, nos vamos a apoyar con unas pinzas de punta, levantamos un poco el resto de la chaqueta y vamos a comenzar a enrollarlo en la misma herramienta para poder retirar el resto que nos hizo falta. Aquí nos hace falta un poco. Entonces ahí, como la herramienta, o sea en este caso el cortador de chaqueta alcanzó a cortar la parte metálica, la puedo levantar muy fácilmente y ya después la retiramos. Recordemos que es importante el uso de guantes, ya que esta parte nos puede cortar. Con una herramienta, ya sea con un destornillador o con la misma pinza, vamos a terminar de retirarle el excedente de esta parte metálica para poder ya así retirar la chaqueta sin ir a maltratar los buffers. Vamos retirando poco a poco. Listo. Entonces ahí ya logramos abrir una parte y ahí ya podremos quitar la chaqueta. Entonces vamos a hacer un movimiento. Tenemos la fibra estirada con el fin de que cuando yo jale la chaqueta no se me doble. Entonces la mantenemos estirada y vamos a hacer un alado fuerte y rápido. Y aquí ya podemos acceder a los hilos de rasgado, que en este caso son de color amarillo, y vamos a mirar dónde tenemos el cambio de giro. Aquí le retiramos un poco las aramías para poder observar los buffers. Si nos damos cuenta, acá sigue en espiral, pero ustedes observan acá que él ya intenta como enderezar un poco los buffers, intenta como quedar más derecho. Entonces muy probablemente el cambio de giro está acá. Listo, entonces vamos a buscar acá el cambio de giro. Vamos a hacer un corte adicional acá, más o menos de 4 o 5 dedos. ¿Para qué? Para que cuando preparemos este espacio miremos dónde está el cambio de giro. La idea no es preparar mucho hasta no encontrar el cambio de giro. Con eso nosotros vamos a darnos cuenta desde ahí hasta dónde vamos a preparar la sangría. Hacemos el corte transversal, hacemos el masajeo, listo, y con el hilo de rasgado ahora vamos a preparar hasta acá. Nos apoyamos con la pinza como lo habíamos visto el PMC anterior. Cogemos este hilo de rasgado y lo envolvemos en la pinza y alamos. Recuerden siempre hacerlo hacia el sentido contrario donde está el helicoidal para poder hacer la fuerza, porque esto es en el caso en el que solamente contemos con una sola persona y esa persona pues puede ir adelantando algo más. Ahora vamos a hacer el corte con el otro hilo de rasgado y vamos a revisar. Lo mismo, lo enrollamos y hacemos la fuerza. Como ustedes se dan cuenta, no es difícil, es de técnica, y así ya podemos terminar de preparar el otro pedazo. Entonces ahora sí, aquí está el cambio de giro. Si ustedes se dan cuenta, esta viene así enrollada y acá viene recta y después comienza a envolverse en el otro sentido. Recuerden que esto pasa es para que la fibra primero se pueda preparar en sangría y segundo, si queda en un solo sentido entorchada, a la hora de tenderlo o desembobinar el cable, pues se va a entorchar mal y corre el riesgo de romperse los bucles. Ahora vamos a medir, ya teniendo marcada la mitad del cambio de giro. Hay dos formas de preparar una sangría. Una es midiendo a ambos lados la distancia que necesitamos preparar. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a desenvolver los buffers nos queden exactamente pues, bien desenrollados y no queden entorchados en alguno de los dos lados. O buscar los cambios de giro, pero pues en este caso
esta es una forma pues más eficiente o más rápida, entonces vamos a medir. No voy a preparar mucho porque pues esto es un ejemplo, entonces las voy a dejar de 80 a cada lado. Aquí tengo 80, lo voy a marcar con un corrector y voy a marcar 80 al otro lado, más o menos por acá. Marcamos y ahora sí, con los hilos de rasgado preparamos el resto. Ahora, entonces, como ya medimos de aquí a acá 80, de aquí a acá 80, obviamente esto es para el ejemplo nada más, vamos a terminar de preparar el resto. Ya quitamos la chaqueta, ahora necesitamos cortar todas estas aramidas, hacer las trenzas. Tengan en cuenta que estas aramidas, hay una herramienta que se usa en modistería que se llama corta hilos o desenhebrador, para poder quitar esto, no utilizar el bisturí porque podemos cortar un bufe. Entonces es una herramientica que usted va cortando así el hilo y es muy práctica para este tipo de cosas. Y ya sería después desenvolver los buffers. Bien, entonces ahora acá vamos a comenzar a desenrollar los buffers. Ya organizamos la sangría, le quitamos las aramías que no necesitamos. Ahora los vamos a desenrollar. Podemos cortar el asno de una vez. Y vamos a desenrollar los buffers, ya sea uno por uno o todos a la vez. Primero vamos a sacar estos falsos, pues vamos a desenrollar. Ahora, lo importante es que como lo medimos a la misma distancia, más o menos acá me está dando estos y al otro lado me está dando acá también. Por eso es importante medirlos a la misma distancia para que cuando yo los desenrolle no queden entorchados en alguno de los dos lados. Entonces vamos a terminar de preparar esto para ya proceder a meterlo en el palo. Ya teniendo lista la sangría, habiendo hecho las trenzas, vamos a doblar la sangría, la vamos a juntar y aquí ya vamos a proceder a meterlo al empalme. Vamos a soltar el helicoidal porque ya necesitamos ingresar la fibra al empalme. Lo soltamos donde lo habíamos agarrado y tenemos aquí nuestra sangría. Entonces ahora necesitamos sujetar en la parte de abajo las dos puntas para que no comiencen a correrse una más allá que la otra. Entonces sujetamos acá preferiblemente con un cintillo o un amarre. Ahora vamos a ingresar la canusa, vamos a doblar acá, no excediendo tanto el ángulo. Recuerden que la canusa tiene un sentido, hay una parte de acá que es un poco más lisa y aquí ya tiene como el gel o el pegante que trae. Entonces vamos a meter nuestra sangría. Eso. Y ahora solamente faltaría introducirlo al empalme. Vamos a ingresarlo al empalme. Este empalme recuperado pues es para el ejemplo, pero cuando nosotros tenemos un empalme nuevo necesitamos lijar esta parte. Todos los empalmes traen un kit de preparación para poder lijar acá y que cuando nosotros calentemos o quememos el termo encogible no comience a deslizarse hacia atrás. ¿Listo? Entonces lo mismo que hicimos con la canusa vamos a hacer con el empalme. Vamos a doblar como si fuera en forma de 8 los buffers, así, para no exceder el radio, y con la otra mano nos vamos a ayudar a jalarlos. Todo esto es con el fin de que los buffers no se nos doblen. Listo, terminamos de introducir la sangría y ya solo falta es organizar el alma con las trenzas y poderla sujetar desde estos tornillos. Una vez tengamos ya sujeta la fibra al empalme, vamos a organizar, solamente vamos a dejar el que vamos a sangrar, el buffer, y los otros los vamos a encasetar acá. Entonces vamos a coger en forma de 8 y vamos a ir encasetando los buffers. Con esto para evitar de que un buffer se nos dañe, se nos rompa. Y ahí ya solo faltaría ponerle unos cintillos o unos amarres. Y ahora vamos a explicar cómo se sangra el buffer. Que antes de quemar la canusa, si yo hago esto, por dentro la fibra va a comenzar a girarse, así como se ve acá. Entonces nosotros siempre debemos trabajar a favor de la fibra, hasta sin apretar tanto la fibra. Le vamos a acomodar el empalme de esta manera, ¿sí? Volteando toda la vez para que no se doble, no se entorchen los buffers dentro del empalme. Como lo veíamos ahorita, el quemado de la canusa, pues se pone la canusa o el termo encogible
Y este termoencogible de la sangría lleva un clip. Este clip debe ir acá sujetando la canusa en ambos lados. ¿Por qué? Porque como esto tiene dos cables, muchas veces cuando no hay puerto libre se pone un cable acá y uno falso aquí. ¿Para qué? Para poder aprovechar después esto. Pero en realidad es solamente para mantener separadas las fibras y que coja presión, que no se le vaya a ir agua o residuos por ahí. Se quema y él se va recogiendo. Primero quemamos esta parte de donde está el puerto, el oval, y después cuando esté frío comenzamos a quemar de aquí para abajo para que la canusa no se nos regrese. Entonces ahora vamos a sangrar el buffer. Vamos a mirar por cuál de los orificios del sangrador nos queda mejor. La idea es que quede justo, no quede tan suelto para que el corte sea parejo. Hay muchos sangradores, pero en especial este hay que mantener sujeto el sangrador bien cerrado en todo el recorrido del buffer para que no se nos dañe el corte. Lo ponemos más o menos aquí, aproximadamente muy cerca de esta parte, la mitad del sangrador acá. Lo cerramos, miramos que quede bien acomodado, lo cerramos y comenzamos a sangrar toda la fibra. Con la otra mano sujetamos el buffer y vamos haciendo fuerza. Y lo vamos a abrir hasta que lleguemos al mismo punto donde comenzamos, más o menos, ahí. Abrimos. Y vamos a revisar si quedó bien. Entonces vamos a separar el excedente del buffer. Y vamos a revisar que no queden hilos dentro de esta parte. Y después lo vamos a cortar. Preferiblemente es mejor cortarlo con el cortafrío. ¿Por qué? Porque él tiene un ángulo ahí y no va de pronto a alcanzar a coger un hilo. Caso contrario se haría con la tijera sí puede llegar a cortar los hilos. Ahora vamos a sacar los hilos de la otra parte y vamos a revisar que no nos queden hilos dentro. Ahí se alcanzan a ver unos hilos, entonces toca sacarlos. ¿Para qué? Para que a la hora que cortemos ese pedazo no vayamos a cortar un hilo que sea probablemente de un cliente. Y lo mismo, hacemos el corte en ambos lados. Y me falta hacerlo acá. Siempre revisando que no queden hilos dentro. Podemos doblar un poquito el buffer o el pedazo del buffer para revisar que no nos quede nada. Y acá ya tenemos nuestra sangría. Ahora la vamos a limpiar y vamos a preparar los tubos de transporte para ponerlos en la sangría. Vamos a coger un tubo de transporte para hacer una espiral. El espiral es para que cuando abramos el tubo de transporte los hilos no se me salgan por el mismo corte que le hice. Entonces le ponemos una espiral para poder agarrar mejor esa parte donde le hicimos la ranura. Entonces con un taja lápiz o un sacapunta cogemos un tubo de transporte y vamos a hacer una espiral. No va a ser el mejor o el más perfecto, pero funciona para el caso en el cual no tengamos una espiral. Es preferible usar un tubo de transporte grueso para que se ajuste mejor al taja lápiz y ahí ya vamos haciendo una espiral. Más o menos, no tiene que ser tampoco muy grande, pero más o menos tiene que ser al tamaño del tubo de transporte que abrimos para ponerle en la sangría. Bien, vamos a cortar estos tubos de transporte más o menos a la distancia que los necesitamos, no muy largos tampoco. Y vamos a coger unas de las aramías que teníamos en la fibra. En este caso estas que son delgaditas nos van a servir para cortar el tubo de transporte y que nos quede recto. Entonces ahí ya cortamos el tubo de transporte. Lo ideal es poderlo hacer entre dos personas, pero pues se puede también con una sola. Y hacemos el corte al otro lado. Recuerden que el corte del tubo de transporte es como, tengo una sangría, no hay hilos en punta, tengo que acomodar el tubo de transporte dentro del buffer. Listo, y ahí ya tengo mis dos tubos de transporte cortados. Ahora, para poder acomodarlo en el buffer, vamos a abrirlo de esta manera y vamos a comenzar a introducirlo. Con un dedo lo tenemos acá presionado y con el otro vamos empujando el tubo de transporte. Listo, ya queda
dentro. Y el espiral que hicimos con el tajalápiz, pues se lo vamos a poner hasta la orilla para que no se vayan a salir los hilos del buffer. Entonces abrimos acá el tubo de transporte una vez ya hecho el corte. Lo acomodamos, con un dedo tapamos, con el otro vamos empujando el tubo de transporte. Y ahí ya lo tenemos. Ahora falta solo poner el espiral. Una vez le hayamos puesto el espiral que hicimos con el otro tubo de transporte, nos va a quedar de esta manera. Y esto va a evitar que los hilos se salgan por donde hicimos la ranura al tubo de transporte, el primero que colocamos. Ahora nos falta solamente acomodarlo en la bandeja. Entonces vamos a ponerle doble cintillo o doble amarre, ya que nos ayuda a que no se deslice, no se vaya hacia atrás nuevamente el tubo de transporte. Entonces lo ponemos por debajo, acomodamos el cintillo. Recuerden que el corte debe hacerse del tubo de transporte en diagonal para que cuando se encasetan los hilos no queden por debajo del tubo de transporte y se puedan romper. Ajustamos, ponemos el otro. Y ya nos queda firme ahí el tubo de transporte. Ahora vamos a organizar los hilos de la sangría en la bandeja. Tener en cuenta que normalmente los hilos de la sangría van por la parte de afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros necesitemos liberar un hilo, lo podemos sacar aquí más fácil. Si van por la parte interna, al poner más hilos, se pueden enredar y se pueden salir. Entonces ahora vamos a acomodar, a encasetar los hilos. Lo vamos a hacer en forma de 8. Vamos a girar así y después la parte de abajo la sacamos. Volvemos y giramos y sacamos y vamos haciendo este movimiento. Y aquí ya nos queda para acomodar los hilos. Y acomodamos los hilos por la parte externa. La bandeja trae unas pestañas para que evita que se salgan los hilos. Ahora le vamos a poner una cintica, o en las cajas de empalme traen estos adhesivos a la sangría, a los hilos que están en sangría, para que no se vayan a salir o no se vayan a enredar. Entonces vamos a coger una tira de estas adhesiva, la vamos a doblar, le dejamos una parte con el pegante, cogemos la sangría, le damos una vuelta y la pegamos. Esto es para que cuando nosotros saquemos la sangría, siempre que vayamos a trabajar en el empalme y no necesitemos los hilos de sangría, los podamos acomodar acá, trabajamos, organizamos y de último volvemos a poner la sangría encima. ¿Por qué? Porque muchas veces los hilos de sangría son reservas que nos pueden servir para algún futuro, algún hilo que necesitemos direccionar desde esta caja de empalme que tenemos como ejemplo. Acomodamos bien los hilos, que no se vayan a salir, y ahí nos quedarían encasetados los hilos de la sangría. Y ya solo faltaría organizar el empalme y acomodarlos ya sea en la parte canalizada o en la parte aérea, dependiendo de donde estemos trabajando. Bien, entonces aquí dejamos como tal lo que se iba a aprender el día de hoy de sangría. Recuerden todo lo que hemos aprendido en los PMCs anteriores, de cómo dejar adecuados los tubos de transporte para que no se vayan a dañar los hilos, el manejo de la fibra, el manejo de la herramienta.